Listos en el análisis de los temas de coyuntura y ahora me acompaña en esta mesa de trabajo Alejandro Padilla, director de estrategia de mercados de Grupo Financiero Banorte, a quien le doy la bienvenida como siempre. Con mucho gusto, Alex. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Oye, pues tenemos los rumores sobre el Telecán ayer marcadamente que afectaron al peso y también a las acciones mexicanas. Son evidentes para el mercado los riesgos que implica la renegociación, ¿no? Sí, son riesgos importantísimos para el mercado. Ayer lo vimos con una noticia sobre los comentarios que estaban haciendo algunas autoridades en Canadá, cómo generó una mayor volatilidad en el tipo de cambio. Y bueno, sabemos que la sexta ronda de negociación que se va a llevar a cabo del 23 al 28 de este mismo mes en Canadá, pues va a ser una ronda crucial y probablemente vamos a ver una mayor volatilidad, vamos a ver una negociación sumamente compleja. Y bueno, esta especulación de que Estados Unidos en cualquier momento pudiera salirse del Telecán, yo creo que está basada en una situación muy complicada que tiene Donald Trump en Estados Unidos. Tiene esta fuerte problemática sobre el DACA, ¿no? Que todos los días vemos una noticia en relación a esto. Sacan un libro sobre su capacidad para poder administrar Estados Unidos. Bueno, le caen muchas cosas. Uno hubiera pensado que con la reforma fiscal que se aprobó en diciembre, por lo menos Trump hubiera tenido una victoria con la cual estaría mucho más tranquilo, pero tiene una tormenta política impresionante y esto desafortunadamente lo que hace es que pone nuevamente en la mira de Trump a México y por eso es que hace comentarios sobre el muro, hace comentarios sobre temas migratorios y sobre todo va a estar muy enfático sobre esta política comercial que tenga Estados Unidos con nuestro país y bueno, de cara a lo que puede suceder, nosotros no descartamos que la probabilidad siga siendo cercana a un 35% de que Trump invoque este artículo, el 2205, para poder notificar la salida del tratado. Con lo que hemos visto en estos primeros días del año, a lo mejor son muy ambiciosos y te pregunto que habría que esperar un primer semestre de año muy volátil, ¿no? Quizás un primer trimestre, pero la perspectiva un poquito más hacia mediados de año eso apunta, ¿no? Eso indica. Va a ser una primera mitad del año muy volátil, como tú bien lo comentas, Víctor. Tenemos este tema del Telecán que me parece que va a ser el principal catalizador del primer trimestre del año. También el mercado va a estar asimilando la recientemente aprobada reforma fiscal y obviamente en México hay que analizar cuál pudiera ser el impacto para el gobierno y para las empresas y sobre todo para la inversión. Y además también hay que tomar en cuenta que durante los primeros 6 meses del año vamos a tener el proceso electoral, que eso también va a generar inversionistas que van a tratar de cubrir algunas de las posiciones de cara a los resultados que podamos ver. Son otro factor de riesgo las elecciones, como dices, y seguramente los inversionistas se van a mantener cautelosos con los activos mexicanos a junio, más o menos, ¿no? Sí, nosotros pensamos que es probable que el tipo de cambio asimile toda esta serie de eventos y que por eso es que tenemos pronosticado un peso que pudiera irse hasta 21 por cada dólar en junio y bueno, aguardando una resolución sobre estos temas que son cruciales para la economía mexicana, no solamente a corto plazo, sino de mediano y largo plazo. El dato de inflación al cierre de 2017 ya se esperaba alto, pero me parece que el 6.8, si lo redondeamos, contribuye de alguna manera al pesimismo del mercado, ¿no? El 6.8 vino a redondear un año bastante malo para la inflación. Hay que recordar que 2016 terminamos en 3.36%, 2017 con 6.77%, estamos hablando del doble de la inflación, con muchos catalizadores que todavía siguen ahí. Son choques que el mismo gobernador Díaz de León lo comentaba hoy en el ITAM, son de carácter transitorio, pero que siguen estando ahí. Entre ellos, yo destacaría mucho el incremento que se ha dado en el precio de los commodities en las últimas semanas, en metales. Hemos visto el petróleo también, el Brent ahí coqueteando con los $70 por barril. Entonces, hay una serie de eventos en el entorno global que desafortunadamente pudieran suscitar pues una inflación que se va a mantener elevada por mucho más tiempo. Sabemos que en el mes de enero, por un efecto base, la inflación anual podría bajar a niveles cercanos a 5.5, 5.6%, pero después la convergencia creo que va a ser mucho más tardada. Y eso es lo que nos hace pensar que Banco de México el 8 de febrero subirá nuevamente su tasa de referencia. Subirá nuevamente su tasa 25 puntos base, pero veía que Banorte incluso espera 2 alzas más en el primer semestre. O sea, estaremos hablando de 3 alzas de tasa. 3 alzas, y esas 2 alzas creo que están condicionadas a otro factor de riesgo que es muy importante y que proviene de los bancos centrales, principalmente del FED.
porque el Fed probablemente este año estará subiendo entre 2 o hasta 3 veces más su tasa de referencia. Tenemos datos económicos que validan una economía que está en pleno empleo. Nada más para ponerlo en contexto, la semana pasada el reporte de empleo fue débil. No obstante, con ello se confirma que en el 2017 Estados Unidos creó cerca de 2 millones de empleos. Mañana tenemos un dato de ventas al menudeo que probablemente va a aludir a un crecimiento en tasa nominal en el año de 5% del consumo en Estados Unidos, que eso es un bólido. Y además hay que ver los reportes trimestrales corporativos que están en la fase inicial. Mañana reportan JP Morgan, Wells Fargo, tenemos BlackRock. La siguiente semana tenemos reportes todavía más importantes también en otras industrias. Y creo que también el sector corporativo puede contribuir a esta expectativa de mayor crecimiento y que el Fed ante esto pueda seguir el plan de Claro, digo, una señal muy clara también es el rally que están teniendo las bolsas en Nueva York, ¿no? Alex, finalmente, ¿de alguna manera crees tú que la expectativa que tiene el mercado de que vamos a tener un Banco de México hawkish en esta primera mitad del año, le dará soporte al peso o el peso creo que estará también muy vulnerable a otros factores, ¿no? El peso, yo coincido contigo, va a estar muy vulnerable ante todos estos factores que hemos estado platicando aquí en la mesa. Sin embargo, pues Banco de México va a tener que hacer algo y la mejor manera de hacerlo es subiendo la tasa de interés, tratando de pues generar condiciones monetarias que tratan de mejorar el carry de la moneda, y también vamos a tener una comisión de cambios que va a estar bastante activa. Si recuerdas, a finales de diciembre pues todavía incrementó el monto de las coberturas. Y probablemente pues en la primera mitad del año vamos a ver una comisión de cambios que va a estar pues bastante proactiva, tratando de mejorar las condiciones del mercado secundario y evitando pues, estos picos de volatilidad, o por lo menos tratando de mitigarlos. Bien, pues aquí te estaremos invitando para ayudarnos a entender todo lo que pasa en los mercados. Muchísimas gracias, con todo gusto. Gracias, como siempre, Víctor.